Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en Rebelión en la granja de George Orwell, Ah, sí. una obra que probablemente recuerdes de tus clases de literatura, pero prepárate para ir más allá de la simple fábula de animales. Mira. Porque esta vez vamos a descubrir las capas de significado histórico y político que hacen de esta novela una obra maestra temporal. Así es, muchos ven Rebelión en la Granja como una simple historia para niños, Sí. pero en realidad es una crítica mordaz a la Revolución Rusa y al ascenso del estalinismo. De hecho, Orwell la publicó en 1945, justo cuando el poder soviético se expandía por Europa, convirtiéndola en una advertencia profética sobre los peligros del totalitarismo. Ya veo que esto no va a ser una simple clase de repaso. No, no. Siendo así, creo que lo primero es entender el contexto histórico Claro. para apreciar completamente la crítica de Orwell. ¿Qué nos puedes contar sobre la Revolución Rusa y su conexión con la novela? La Revolución Rusa, que comenzó en 1917, fue un momento crucial en la historia mundial. El pueblo ruso, harto de la opresión del régimen zarista, se levantó en busca de un sistema más justo Ajá. e igualitario. Figuras como Lenin y Trotsky lideraron la revolución, prometiendo un futuro socialista donde el poder residiría en el pueblo. ¿Y cómo se relaciona esto con la rebelión de los animales en la granja? Ahí está la genialidad de Orwell. Cada personaje y cada evento en Rebelión en la Granja tiene un paralelismo directo con la Revolución Rusa. Por ejemplo, el viejo mayor, el cerdo que inspira la rebelión con sus ideas de igualdad animal, representa figuras como Marx y Lenin, cuyas ideas fueron la base del comunismo. Entiendo entonces, los cerdos que toman el poder en la granja serían como los líderes bolcheviques. Exacto. En teoría iban a liberar al pueblo ruso, pero que acabaron creando un nuevo sistema opresivo. Exactamente. Fíjate en Napoleón, el cerdo que se convierte en el líder supremo de la granja, su astucia, su uso de la fuerza Sí. y su eliminación sistemática de cualquier oposición son un reflejo claro de Stalin y su régimen totalitario. ¿Y qué me dices de Bola de Nieve, el cerdo que es expulsado de la granja por Napoleón? Sí. ¿A quién representa él? Bola de Nieve, con su idealismo y su visión de una sociedad mejor, representa a Trotsky, un líder revolucionario que fue expulsado y asesinado por Stalin. Orwell nos muestra cómo incluso aquellos que luchan por un mundo mejor pueden ser corrompidos por el poder Ya. o eliminados por aquellos que buscan el control absoluto. Es increíble cómo cada personaje de la granja cobra vida con un significado histórico tan profundo. Pues, Incluso los animales menos importantes parecen representar algo más grande, ¿no? cierto boxer, el caballo fuerte y trabajador que se sacrifica por el bien de la granja, representa al proletariado ruso, la clase trabajadora explotada por el régimen. Su lema, trabajaré más duro, refleja la dedicación y el sacrificio de aquellos que creyeron en la promesa de un futuro mejor, pero que terminaron siendo traicionados. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Squealer, el cerdo maestro de la propaganda. Squealer es la representación de la maquinaria de propaganda, que fue tan crucial para el régimen de Stalin. A través de la manipulación del lenguaje, la distorsión de la verdad y la supresión de la información, Squealer controla la narrativa en la granja y mantiene a los animales sometidos. Es un recordatorio de cómo el poder puede utilizar la información como arma para controlar a las masas. Es escalofriante pensar que esto no solo ocurría en la Rusia de Stalin. La manipulación de la información es algo que vemos en muchos contextos a lo largo de la historia. Sí, sí. Y por desgracia en nuestro propio mundo actual. Precisamente, y aquí es donde Rebelión en la Granja adquiere una dimensión universal y atemporal. Ya. Orwell, a través de su fábula aparentemente simple, nos está mostrando los mecanismos del poder, la corrupción y la manipulación que pueden ocurrir en cualquier sociedad. De acuerdo. Hemos visto cómo los personajes y los eventos de la novela reflejan la Revolución Rusa, pero la granja en sí también parece ser un símbolo, ¿verdad? Sí. Que representa exactamente. La granja, con sus jerarquías, sus luchas de poder y su sistema de control, representa cualquier estado o sociedad. Orwell nos muestra cómo incluso los sistemas que se basan en principios nobles de igualdad pueden ser corrompidos y convertirse en herramientas de opresión. ¿Y qué hay del famoso molino de viento que los animales construyen con tanto esfuerzo? Tiene también un significado simbólico. Por supuesto. El molino de viento, inicialmente concebido como un símbolo de progreso y mejora para todos, termina siendo un símbolo de la ambición desmedida de los cerdos y la explotación de los demás animales. Representa cómo los sueños de un futuro mejor pueden ser utilizados para manipular a las masas y servir a los intereses de una élite privilegiada. Es decir, que lo que en principio iba a ser un beneficio para todos los animales acaba convirtiéndose en una herramienta de control y opresión. Exactamente. Y lo más trágico es que los animales, cegados por la propaganda y el miedo, no se dan cuenta de la realidad hasta que es demasiado tarde.
terminan sometidos a un régimen aún más opresivo que aquel contra el que se rebelaron. Eso sí que es una advertencia poderosa. ¿Y cómo se materializan esos grandes temas de los que hablabas antes? Ya. La corrupción, la manipulación. Claro. ¿Cómo los vemos reflejados en la historia de la granja? La corrupción del poder es evidente. En la transformación de los cerdos, al principio se presentan como líderes justos y compasivos, pero poco a poco van adoptando los vicios del antiguo régimen, la avaricia, Sí. la crueldad, la sed de poder. ¿Y qué ejemplos concretos podemos encontrar de esa corrupción en la novela? Piensa en cómo Napoleón va cambiando las reglas del animalismo a su conveniencia, cómo se apropia de los recursos de la granja, cómo elimina a sus oponentes sin piedad. Al final, los cerdos se vuelven indistinguibles de los humanos a los que derrocaron. Es decir, que el poder los corrompe de tal manera que acaban siendo aquello contra lo que lucharon en un principio. Y la manipulación. Sí, ¿cómo se desarrolla ese tema en la novela? La manipulación está presente desde el principio con Squealer distorsionando la verdad y creando una narrativa que justifica las acciones de los cerdos. Controla la información, reescribe la historia. Y utiliza el miedo para mantener a los animales bajo control. Un ejemplo claro es cómo manipula el recuerdo de la batalla del establo para convertir a Bola de Nieve en un enemigo y justificar su expulsión. Es increíble cómo Orwell nos muestra la efectividad de la propaganda y cómo puede distorsionar la realidad hasta el punto de hacer que la gente dude sus propios recuerdos. Y no solo eso, también vemos cómo la manipulación se utiliza para crear un enemigo externo, en este caso los humanos. Los cerdos mantienen a los animales en un constante estado de miedo y paranoia para justificar su control y evitar cualquier tipo de disidencia. Es una estrategia que por desgracia hemos visto repetida a lo largo de la historia, crear un enemigo común Claro. para unir a las masas y justificar acciones que de otro modo serían inaceptables. Exactamente. Rebelión en la Granja nos ofrece una visión escalofriante de cómo funcionan los mecanismos del poder y cómo pueden ser utilizados para oprimir y controlar a la sociedad. Rebelión en la Granja no solo nos habla de la Revolución Rusa, sino que también funciona como una crítica a cualquier sistema totalitario independientemente de su ideología. Exactamente. Ahora que lo mencionas, recuerdo que Orwell era un socialista democrático. Sí. ¿Cómo influyó su propia ideología en la escritura de esta novela? Buena pregunta. A pesar de ser socialista, Orwell era un crítico feroz ¿Ah? del estalinismo y de cualquier forma de totalitarismo. Veía en la Unión Soviética una traición a los ideales socialistas y una nueva forma de tiranía. De hecho, su experiencia luchando en la Guerra Civil Española contra el fascismo lo marcó profundamente y le hizo ser muy consciente de los peligros del autoritarismo. Entonces, Rebelión en la Granja no es una crítica al socialismo en sí, sino a la forma en que los ideales pueden ser corrompidos Exacto. y utilizados para fines perversos. Exactamente. Orwell nos está advirtiendo sobre el peligro de cualquier ideología que se imponga por la fuerza que elimine la disidencia y que concentre el poder en manos de unos pocos. Su mensaje es universal y trasciende las etiquetas políticas. Es fascinante cómo una novela escrita hace tantos años puede seguir siendo tan relevante en el mundo actual. ¿De qué manera crees que Rebelión en la Granja nos ayuda a comprender los desafíos que enfrentamos hoy en día? De muchas maneras piensa, por ejemplo, en la manipulación de la información. Orwell nos mostró cómo Squealer utilizaba la propaganda para controlar a los animales. En la era de las redes sociales y las fake news, este tema es más relevante que nunca. Es cierto, vemos cómo los gobiernos, los partidos políticos, incluso las empresas, utilizan la desinformación para influir en la opinión pública y avanzar en sus propios intereses. Exactamente. Orwell nos alertó sobre el peligro de no ser críticos con la información que recibimos. Nos enseñó que la verdad puede ser distorsionada, manipulada e incluso borrada para servir a los propósitos del poder. Y no solo la manipulación de la información, también vemos cómo la desigualdad económica, Sí. un tema central en Rebelión en la Granja, sigue siendo un problema acuciante en nuestro mundo. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en las últimas décadas. Los cerdos que representan a la élite privilegiada se apropian de los recursos de la granja, mientras que los demás animales trabajan hasta la extenuación sin apenas recompensa. Es como si la fábula de Orwell se hubiera convertido en una realidad en nuestro mundo globalizado. En cierto modo sí, y lo más preocupante es que esta desigualdad genera resentimiento, conflicto social e inestabilidad política. Orwell nos mostró cómo la concentración del poder en manos de unos pocos junto con la manipulación y la desigualdad puede llevar a la destrucción de una sociedad. Y nos recordó que la lucha por la justicia y la igualdad es una batalla constante que no podemos permitirnos perder. Hablando de lucha, ¿qué podemos aprender de los errores de los animales en Rebelión en la Granja? Al fin y al cabo, su rebelión, aunque bien intencionada, acaba en un desastre.
Una de las lecciones más importantes es la importancia de la unidad y la solidaridad. Al principio los animales están unidos contra el opresor común, el señor Jones, pero una vez que toman el poder, las divisiones internas, las envidias, Y las luchas por el poder los debilitan. Los cerdos aprovechan estas divisiones para imponer su dominio. Exactamente. Orwell nos muestra cómo la desunión y la falta de confianza entre aquellos que luchan por un ideal común pueden llevar a la derrota. También vemos cómo la ingenuidad de los animales, su falta de crítica hacia los nuevos líderes, Sí. juega un papel crucial en su propia opresión. Cierto, creen ciegamente en las promesas de los cerdos y no cuestionan sus acciones, no se dan cuenta de que el poder incluso en manos de aquellos que dicen representar al pueblo puede corromper, conducir a la tiranía. Es decir, que no basta con cambiar a los líderes o las estructuras de poder. También es necesario un cambio en la mentalidad de la gente, Claro. una mayor conciencia crítica y una vigilancia constante. Absolutamente. Debemos ser ciudadanos activos, informados y Perdón. críticos. Debemos cuestionar a nuestros líderes, exigir transparencia y rendición de cuentas y no dejar que el poder se concentre en manos de unos pocos. Orwell nos advierte que la libertad no es un regalo, sino una conquista. que requiere esfuerzo, vigilancia y la participación activa de todos. Y nos recuerda que la lucha contra la opresión, la injusticia y la desigualdad es una tarea que nunca termina. Rebelión en la granja nos deja con una sensación de pesimismo sobre la naturaleza humana. ¿Crees que Orwell era realmente tan pesimista? ¿Nos ofrece algún atisbo de esperanza? Orwell era un realista, veía la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. No creo que fuera un pesimista, sino un observador crítico de la realidad, y en Rebelión en la Granja nos muestra los peligros que acechan a cualquier sociedad: la corrupción, la manipulación, la desigualdad. Pero también nos muestra la importancia de la resistencia, de la lucha por la justicia, de la defensa de los valores democráticos. Exacto, a pesar del final trágico de la novela, Orwell nos deja con la idea de que la lucha por un mundo mejor es necesaria, incluso si no se tiene la certeza de la victoria. Es una llamada a acción, una invitación a no resignarnos ante la injusticia, a no dejar que la apatía y el cinismo se apoderen de nosotros. Y a recordar que la libertad, la igualdad y la dignidad humana son valores por los que vale la pena luchar incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco más en los aspectos filosóficos y psicológicos de Rebelión en la Granja? Hemos hablado mucho de la crítica política, pero la novela también parece explorar temas más profundos sobre la naturaleza humana, ¿no crees? Tienes razón, Rebelión en la Granja no solo es una crítica al totalitarismo, sino también una reflexión sobre la propia naturaleza del poder, la corrupción y la manipulación. Mencionaste antes a Maquiavelo. ¿Cómo se conecta su pensamiento con la obra de Orwell? Maquiavelo, en su famoso libro El Príncipe, analiza el funcionamiento del poder y la forma en que los gobernantes pueden mantener el control. Orwell parece inspirarse en Maquiavelo al mostrar cómo Napoleón, el líder de los cerdos, utiliza la astucia, la mentira y la fuerza para consolidar su poder. Es decir, que el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo. Exactamente, Napoleón no tiene escrúpulos a la hora de eliminar a sus oponentes, manipular la información y utilizar la fuerza bruta para mantener su control sobre la granja. Es como si Orwell nos estuviera mostrando que la lógica del poder, tal y como la describe Maquiavelo, se repite a lo largo de la historia, independientemente del sistema político o ideológico. Así es, y esto nos lleva a otra dimensión interesante de la novela, la exploración de la psicología del poder. Orwell nos muestra cómo el poder puede corromper incluso a aquellos que en principio tenían buenas intenciones. Los cerdos al inicio de la rebelión se presentan como libertadores, quieren crear una sociedad justa Sí. e igualitaria para todos los animales, pero una vez que toman el poder su mentalidad cambia por completo. Se vuelven arrogantes, autoritarios y despiadados, empiezan a disfrutar de los privilegios del poder y a justificar sus acciones en nombre del bien común, aunque en realidad solo buscan su propio beneficio. Es un proceso psicológico fascinante y a la vez aterrador. Orwell lo describe con una precisión escalofriante, nos muestra cómo la vanidad, la codicia y la paranoia pueden invadir la mente de aquellos que ostentan el poder, llevándolos a cometer actos terribles. Y lo que es aún más inquietante es que los demás animales manipulados por la propaganda justifican o ignoran los abusos de los cerdos. Cierto, Orwell nos muestra cómo la masa puede ser fácilmente controlada a través del miedo, la ignorancia y la manipulación emocional. Es una lección que sigue siendo válida en nuestro tiempo. Vemos cómo los líderes autoritarios utilizan las mismas técnicas para controlar a la población, la propaganda, la censura, Claro. la represión. Y también vemos cómo la gente, a veces por miedo, a veces por comodidad, prefiere mirar hacia otro lado y no enfrentarse a la realidad.
Rebelión en la Granja nos recuerda que la lucha contra la tiranía no solo es una lucha política, Cierto. sino también una lucha moral y psicológica. Y una lucha por la verdad, la justicia y la libertad individual. Y es una lucha que debemos librar en nuestro interior, cuestionando nuestras propias creencias, Sí. nuestros propios prejuicios y nuestra propia disposición a aceptar lo que nos dicen sin rechistar. Orwell nos invita a ser ciudadanos críticos, a no dejarnos manipular, Sí. a no renunciar a nuestro derecho a pensar por nosotros mismos. Y a luchar por un mundo donde la verdad, la justicia y la libertad prevalezcan sobre la mentira, la opresión y la tiranía. Exactamente. Y también vemos cómo la gente a veces por miedo, a veces por comodidad, prefiere mirar hacia otro lado y no enfrentarse a la realidad. Rebelión a la Granja nos recuerda que la lucha contra la tiranía no solo es una lucha política, sino también una lucha moral Sí, y psicológica. es una lucha por la verdad, la justicia y la libertad individual. Y es una lucha que debemos librar en nuestro interior, cuestionando nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios y nuestra propia disposición a aceptar lo que nos dicen sin rechistar. Orwell nos invita a ser ciudadanos críticos, a no dejarnos manipular, a no renunciar a nuestro derecho a pensar por nosotros mismos. Y a luchar por un mundo donde la verdad, la justicia y la libertad prevalezcan sobre la mentira, la opresión y la tiranía. Exactamente. Rebelión en la Granja nos deja con una sensación de inquietud de que la historia podría repetirse en cualquier momento. Es inevitable que el poder corrompa y que los ideales sean traicionados. Es una pregunta que ha atormentado a filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Rebelión en la Granja no ofrece una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la libertad y la constante amenaza del autoritarismo. La novela termina con una escena simbólica muy poderosa. Los cerdos, ya indistinguibles de los humanos, comparten una mesa con los granjeros vecinos mientras los demás animales observan desde la distancia, incapaces de distinguir a unos de otros. ¿Qué nos quiere decir Orwell con esta imagen final? Esa imagen final es un golpe maestro de Orwell, nos muestra cómo el ciclo de opresión puede repetirse, cómo los revolucionarios pueden convertirse en los nuevos opresores y cómo la historia puede ser manipulada para borrar cualquier rastro de resistencia. Es una advertencia para no bajar la guardia, para estar siempre alerta ante cualquier forma de abuso de poder, para no dejar que la historia se repita. Exactamente. Rebelión en la Granja nos enseña que la lucha por la libertad es una batalla constante que requiere vigilancia, coraje y la voluntad de enfrentarse a la injusticia. También nos recuerda que la responsabilidad de construir un mundo mejor recae en cada uno de nosotros. No podemos esperar que otros luchen nuestras batallas. Debemos ser ciudadanos activos, informados y comprometidos con la defensa de nuestros derechos y libertades. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de leer Rebelión en la Granja por primera vez? ¿Qué mensaje debería llevarse de esta obra? Le diría que no se deje engañar por la aparente simplicidad de la fábula Rebelión en la Granja. Es una obra compleja y profunda que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la manipulación. Le diría que está atento a estos peligros en su propia vida, en su comunidad, en su país. Que no se deje llevar por la propaganda, que cuestione a la autoridad, que defienda sus derechos y que luche por un mundo más justo e igualitario. Y sobre todo que no pierda la esperanza. La historia de Rebelión en la Granja es una advertencia, pero también una llamada a la acción. Nos recuerda que la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad humana nunca termina. Y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esa lucha. Rebelión en la Granja es una de esas obras que se quedan contigo para siempre, que te hacen cuestionar el mundo que te rodea y tu propio lugar en él. Es un clásico atemporal que nos ofrece una visión profunda y crítica de la condición humana. Y que nos recuerda que la batalla por un mundo mejor es una batalla que vale la pena librar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Rebelión en la Granja. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que te haya inspirado a seguir explorando las ideas de George Orwell. Recuerda que la lucha por la libertad y la justicia continúa. No te quedes al margen. Hasta la próxima.